Pues, si están en buen estado, podría ser. No sé, la neta no vi eso ayer con ustedes. No pasa nada. Ok, Itzel, toma lo que es el factor humano y explícamelo. Serían como tipo los actos inseguros que hace una persona, Ok. más o menos. ¿Y qué orígenes o profundidades puede tener el acto inseguro de una persona? Vamos ¿Perdón? a decirlo. ¿Qué orígenes puede llegar a tener, por ejemplo, en cuanto al factor humano? ¿Qué orígenes? Como, por ejemplo, distraído, ¿qué más? Así que llegue, por ejemplo, en estado de alcohol, ebriedad, y aún así, pues, se trabaje, ¿no? Ok, hecho. Va, muy bien. Fátima, por último, trata de explicarme factor entorno. Pues podría ser las condiciones de las áreas. Del área, del entorno, del medio ambiente, del clima, pues prácticamente no, todo lo que nos rodea. Bueno, ¿por qué empezamos con esto? Porque esto se conecta con todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Sí, el factor humano, recuerden, y como recordatorio, pues son aquellos errores humanos, ya sean por exceso de confianza, ya sea por falta de atención, o en su caso, pues falta de preparación de las personas, ¿no? Quiere decir que a veces el humano sabe lo que está haciendo, a veces no sabe ni lo que está haciendo, o en el dado caso a veces está distraído, o sea, ni cuenta se dio. ¿Cuántas personas hoy en día no hay o no están diagnosticadas con lo que es el famoso TDA? No sé si alguien lo ha llegado a ver personas con ese tipo de trastornos. ¿Qué tan fácil es perder la atención de un momento a otro, no? Entonces, bueno. Por como recordatorio, el factor organizacional, tienes toda la razón, Itzel, tiene que ver con todo el tema de una empresa, de una organización, del sector industrial, ¿no? Vamos a decir, los supervisores, jefes, gerentes, directivos, CEOs, etcétera, ¿va? En efecto, Fátima, factor equipos herramientas, sí le atinaste. Tiene que ver con en las condiciones que tenemos las herramientas, si la herramienta está en buen estado, si la herramienta es la adecuada, es la correcta, entre otros, ¿va? Y factor también es el correcto, tiene todo que ver con el entorno, ¿va? Ahora, siendo así, nosotros nos vamos a pasar a lo que es la siguiente, pues, diapositiva, va. Déjame, me reduzco. Y vamos acá. Ok. ¿Qué es un incidente de trabajo? ¿Puedes leerlo, por favor, Itzel? Sí, es el suceso en el que no hay como resultado una lesión. También se puede denominar como un casi accidente, situación en la que casi ocurre. Que casi ocurre. El incidente lo van a llegar a ubicar ustedes con diferentes conceptos. ¿Cuáles son esos diferentes conceptos? Los van a llegar a conocer como los famosos near miss o un cuasi accidente, casi accidente o en su caso, como lo acabo de decir yo, incidente. Entonces, eso es como, es un evento no deseado que pudo haber terminado con consecuencias, pero como no pasó nada, pues se le denomina como tal un incidente, ¿sale? Incidente. Pero bueno, esto no tiene tanto rollo, porque donde se empieza a poner bueno es en las siguientes. Accidente. Hay una gran diferencia entre lo que es un accidente y un accidente de trabajo, vamos a decirlo así, un accidente, ¿no? Que incluso la palabra accidente o la frase accidente de trabajo y accidente en el trabajo no es lo mismo, ¿sí? ¿Puedes apoyarme, Fátima, por favor, en leer este apartado que dice accidente? Sí. Dice acontecimiento fortuito e imprevisto que sobreviene al individuo y le produce un daño corporal inidentificado. Se incluye caídas, golpes, intoxicaciones, quemaduras, accidentes y tráfico, ya sea conductor, pasajero o peatón. Ahí es que tiene el trabajo. No, no te preocupes. Bueno, igual.
Cuando hablamos de un accidente, pues como bien lo dice, es un evento no deseado que termina con consecuencias. Mira, con consecuencias para las instalaciones, equipo, medio ambiente, materiales, equipos. Mira, cuando tenemos un accidente, hay que saberlo llamar por su nombre. Mientras exista una consecuencia, o exista un daño, exista una alteración, es un accidente, por muy pequeño que sea. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces, y fíjate, aquí me voy a meter en un tema, puede ser llamado un incidente donde no pasó nada, un accidente, por ejemplo, que fue leve, puede ser llamado como incidente. ¿Qué opinan ustedes? Que fue accidente. Ok, pero si yo me refiero a por ejemplo, a un accidente leve, yo me quiero referir a él como incidente. ¿Esto se puede? ¿Se Yo podría? creo que ¿Qué Sí, opinan? porque fue en algunos casos. A ver, va de nuevo. ¿Por qué dice Cicel? Sí se puede, ¿Por qué? porque fue un mínimo, fue algo mínimo que no te llegó a dañar mucho, por decirlo así. Ok, ahí les va. Si nosotros agarramos lo que es el respaldo como tal de la norma ISO 45001-18, pues sí puede ser llamado, pero no significa que porque sea algo muy leve, vamos a decirlo así. Porque un incidente es un evento que no tuvo daños y un accidente es un evento que sí tuvo daños, ¿va? Pero, por ejemplo, en la ISO 45001 no está prohibido o no está restringido referirse a un accidente como un incidente, ¿sí? Digo, nada más como comentario, ¿verdad? Es decir, si los usuarios o la persona quiere referirse a un accidente como el incidente que ocurrió el año pasado, ¿no? Y si te das cuenta, incidente, digamos, fíjense cómo lo voy a decir. No, pues es que la persona sufrió un leve incidente, o sea, realmente no pasó gran cosa, la persona tuvo una luxación en su pierna derecha o en su brazo derecho, entonces suena grave esto. Yo me refiero a algo grave, Itzel, o sea, con lo que estoy diciendo. Pues no, no lo está diciendo como gravedad, pero yo sí lo consideraría como que sí es grave. Ah, bueno, fíjate, una luxación no es una fractura, vamos a decirlo así. Ahora, imagínate y entonces yo te dijera, no, es que pues hoy la verdad cumplimos 5 años de recordar el incidente que ocurrió exactamente como lo dije hace 5 años, donde en un accidente de avión murieron 20 personas. Entonces, si te das cuenta, yo me estoy refiriendo al incidente que ocurrió hace 5 años, donde murieron 20 personas. ¿Este incidente fue grave? Sí, Entonces, a lo que voy es, no, es que fíjate que el Rafael tuvo un pequeño incidente y se pegó un resbalón aquí en el piso, pero nada más se ensució y pues esguinzó el brazo, no hubo fractura, no hubo ninguna otra lesión severa, solamente fue un esguince, ¿no? Pero ya quedó, ya se recuperó. Si te das cuenta, me estoy refiriendo a un incidente que no tuvo tantas consecuencias graves o algo tan grave, ¿no? Entonces, a lo que voy es como de que incidente no lo tomen como que, es algo muy leve, porque puede ser interpretado como algo grave y como algo leve, pero es opcional, o sea, no es ni obligatorio, no es es opcional. Si la persona se quiere referir a un incidente, pues adelante, ¿no? Pero digamos que el deber ser es como accidente e incidente. No, mira, el accidente que tuvimos el año pasado, el incidente que tuvimos, ok, no ocurrió nada, pero si viene alguien y quiere referirse a un accidente como incidente, pues no está prohibido, chicos, ¿sale? La ISO 45001 de 2018 que dice que, pues, que el deber ser es considerarlo como accidente, ¿no? Que entonces ahorita lo vamos a ver como accidente de trabajo y de comisionamiento, pero pues es normal, ¿sale? Es como, por ejemplo, no sé si han llegado a escuchar que a las plataformas de elevación, Fátima, les dice Jenny o Jenny. A la mayoría de las plataformas, Itzel, lo vas a llegar a escuchar
que son plataformas de elevación. Hay diferentes marcas, LB, Caterpillar, bueno, de todo, ¿no? Hay muchísimas marcas, pero la gente siempre les va a decir Jenny. Y por más que les diga, ¿sabes qué? No le digas Jenny, dile plataforma de elevación o Benlift, nada. Aquí se llaman Jenny y Jenny les vamos a decir. Y es como de que cualquier persona a la que tú te refieras o con la que tú hables y estén hablando de Jenny, cualquiera va a interpretar de que se están refiriendo a plataformas de elevación. Es decir, pues ya que ni siquiera está prohibido. Bueno, entonces, un accidente es un evento no deseado que terminó con consecuencias o afectaciones o alteraciones, ¿vale? Ahora, ¿qué es un accidente entonces de comisionamiento? ¿Sí? ¿Se ve bonita la imagen? ¿Qué lugares los que ya lo conocen? Ni idea. Parece Cancún. Ah, de hecho sí, es Cancún. Ok. ¿Tú qué opinas, Fátima? ¿Por qué crees que llamamos esto un accidente de comisionamiento y le agregamos la foto de Cancún? Yo creo que es más tipo como ambiental, ¿no? O sea, por lo de lo que se ve ahí. No, no, de hecho no tiene, bueno, ahí te va. Mira, vamos a suponer, de hecho me gustaría que leas, por favor, Itzel, y yo te lo voy a explicar, ¿sale? Perfecto. Un accidente de comisionamiento es un incidente que ocurre durante la fase de pruebas, puesta en marcha o verificación de equipos, sistemas o instalaciones antes de iniciar su operación normal. Generalmente se produce por energización, ajustes, pruebas funcionales o fallas en la coordinación, pudiendo ocasionar lesiones, daños materiales o interrupciones del proceso. Ok, te la voy a mejor, mira, de hecho si te das cuenta, que dice, un accidente de comisionamiento es un incidente que ocurre, o sea, si te das cuenta cómo está refiriéndose a como tal incidente o accidente como lo mismo, bueno, ¿qué cambia cuando hablamos de un accidente de comisionamiento? Se los digo porque es una situación que se pudiera llegar a dar en sus centros de trabajo, ¿sí? Hay muchas empresas que como tal su actividad o el giro que tienen, pues es necesario que, por ejemplo, ciertas personas o digamos, empleados de la organización se tengan que movilizar a diferentes ciudades o estados. Vamos a decirlo, que la empresa para la que estamos trabajando, Itzel, nos envía a Cancún, ¿sí o no? Sí. Durante nuestra estancia, a nosotros nos mandaron a Cancún porque vamos a ir a una conferencia donde vamos a recibir pues capacitación, seminarios vamos a decirlo, de ventas, de cierres de negocios, ¿no? Y después de eso vamos a tener juntas de negocio para para generar más clientes, ¿no? Para la cartera empresarial. ¿A qué nos mandaron a nosotros, Itzel? Prácticamente, en resumen, es correcto, nos mandaron a capacitarnos, nos mandaron a trabajar, pero fuera de nuestro centro de trabajo habitual, ¿sí? Entonces, si por alguna razón durante mi estancia o nuestra estancia en Cancún, en los hoteles, por ejemplo, donde van a hacer las conferencias y todo eso, llegamos a tener un accidente, ¿sí? Llegamos a tener una volcadura en el vehículo, o llegamos a tener una caída en unas escaleras, o nos atropellan cruzando una calle rumbo digamos, a la conferencia, etcétera, ¿no? Todos los accidentes que te pudieran llegar a suceder ahí, mientras sea para lo que te contrataron, se llama accidente de comisionamiento, porque te comisionaron estar ahí, ¿sí? Es como, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, más sencillo. Normalmente a nosotros como instructores nos salen capacitaciones a diferentes estados de la República. Vamos a manejarlo así. Imagínate que a mí me envían a Piedras Negras, Coahuila, ¿sí? Y digamos que a mí me mandan a Piedras Negras, Coahuila, y digamos, yo tengo que dar una capacitación,
¿sale? Yo imparto esa capacitación el día, vamos a decirlo, miércoles. El día miércoles yo doy la capacitación y el jueves yo tengo el día para, digamos, el miércoles tengo el resto del día para descansar en el hotel y el jueves yo ya regresarme a, digamos, a mi centro de trabajo, ¿no? O regresarme a mi domicilio. Pero por alguna razón yo, desde el miércoles, terminando la capacitación, como estoy en Piedras Negras, Coahuila, y estoy en una zona fronteriza, yo decido cruzarme a, digamos, decido cruzar la frontera con Estados Unidos y me voy a un pueblo que está cerca ahí del estado de Texas. Y yo tengo un accidente de aquel lado en Texas. ¿Eso sería un accidente de comisionamiento? No, No te escucho. no se escuchó. Ok, chicos, permítanme un minuto, por favor, ¿sí? Un minuto. Ok. Ya, disculpa. Es que mi vecino, Chisvecito, debe un montón en una empresa de muebles, pero me vienen a dejar a mí como que las notas, y ya yo les tengo que estar diciendo, es ahí al lado. Bueno, entonces vamos a imaginar que después de la capacitación, yo decido ir a otra ciudad, ¿sí? Eso, y si yo me accidento en esa otra ciudad, ¿sería un accidente de comisionamiento o no? Yo digo que no. No, por la simple y sencilla razón de que a mí no me enviaron a esa otra ciudad, ¿sí? Toda actividad, ¿sí? Que sea realizada o todo accidente que yo llegue a tener, mientras sea para las actividades que a mí me designaron, en la zona en la que a mí me designaron, entra como un accidente de comisionamiento. Incluso, digamos, sale mi vuelo de Cancún o de Piedras Negras, si tú quieres, hacia mi lugar de origen, sigue siendo un accidente de comisionamiento. Bueno, entonces, si yo decido salirme del plan habitual, entonces ya no es un accidente de comisionamiento, ¿sale? Para que lo tomen pues a consideración, ¿sí? Ahora, ¿tienes duda, Itzel, del accidente de comisionamiento? Podría ser, por ejemplo, si está en el mismo lugar y en sí fue a un lugar que quiso en especial, pero ahí mismo dentro tampoco se consideraría accidente de comisionamiento. A ver, otra vez, plantéamelo otra vez, por favor. Por ejemplo, bueno, vamos a poner que lo mandan a Tijuana, ¿no? A lo mismo. Ándale. El mismo modo de que pues termina a las 3 y al otro día tiene que regresar a casa, pero a las 5 de la tarde decide, ahí en el mismo lugar, o sea, Tijuana, decide salir, ir a cierto lado, pero ahí, o sea, ¿se consideraría o no entraría tampoco dentro de? No entraría porque vamos a suponer cuando decimos salir, ¿sí? Por ejemplo, a ti te enviaron vamos, otra vez, ¿no? Vamos a una conferencia, ¿no? Y ya, nada más te enviaron a la conferencia o te enviaron a una capacitación, etcétera. Pero, por ejemplo, termina a las 3. Si por ejemplo, el salir sea que te vas a un antro, te vas a un bar, ¿a eso te refieres? Si te vas digamos, de turismo a una Ajá, sí, playa, o sea, turismo. etcétera, ¿no te vas no entraría, porque a ti no te designaron para eso. ¿Sí me explico?
O sea, a ti no te mandaron de turismo, te mandaron a trabajar prácticamente. Entonces, aunque suene feíto, pues no entraría un accidente de comisionamiento. Vamos a imaginar, Itzel, que tú tienes empleados, ¿sí? Y que tú mandas empleados a Acapulco y tú los mandaste digamos, a capacitarse en cocina, ¿sí? En el turismo, en la cocina, ¿sí? Y de pronto se te ahoga una persona porque desde ahí después de la capacitación se fue a tomar ahí cerca de la playa y se ahogó. ¿Te parecería justo que tú corras con todos los gastos o problemas legales ahorita? No, pues no. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dirías tú? Pues primera ya fue decisión de él y yo no se mandó a eso, como usted lo dijo, ¿no? Entonces, exactamente, pues a eso yo no te mandé, ¿no? Y es como, o la persona queda pues consciente, ¿no? O queda viva, pero con algunas dificultades y te empieza a responsabilizar. Es que tú me mandaste. No, yo te mandé a esto, yo no te mandé a que te fueras a tomar y que te metieras a la playa. Entonces, eso es a lo que voy. Un accidente de comisionamiento solamente aplica dentro de, digamos, de la zona designada y mientras hagas las actividades que te fueron designadas, nada más. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, entraría, por ejemplo, si por alguna razón la empresa que te manda, por ejemplo, vamos a decirlo así, te manda como guía de turista o durante tus actividades, por ejemplo, tú tienes que subirte a un yate, vamos a decirlo así, para negociar con un cliente y por alguna razón hay un accidente y pues, pues había algo de, digamos, pues a lo mejor estuviste tomando algo, pero si uno fueron actividades designadas para ti. ¿Sí me ok, explico? Porque ok. se podría llegar a dar. Y es como de que si a ti te mandaron a eso, si fue dentro de tu, digamos, de lo que tú te dedicas, fue cerrando un trato, te mandaron a negociar, y esa negociación incluye que tú tengas que ir a lo mejor a alguna fiesta o algo así, pues también entra Excel. ¿Por qué? Porque fue a lo que te designaron. ¿Sí me explico? O sea, a ti te designaron a eso. Sí, que fue conduciendo, porque imagínate, vamos a decirlo así, una persona que se dedica a por ejemplo, yo lo vi ahora, ¿no? Me envían como instructor para manejo táctico, ¿no? De vehículos, en las cuales yo tengo que manejar vehículos a alta velocidad y tengo que hacer maniobras tácticas. ¿Sí o no? ¿A qué me mandaron a mí? A hacer maniobras tácticas en vehículos. Si por alguna razón yo tengo un accidente vehicular, ¿qué no se supone que la empresa a eso me envió? Sí, claro. Claro, entonces entra digamos, el riesgo o digamos el respaldo del riesgo de trabajo, ¿no? No sé si sobre de accidente de comisionamiento tú tienes alguna duda, Itzel o Fátima. No, ya ninguna, todo claro. Sí, o sea, es mientras hagas lo que te mandaron, en el rango digamos, de la zona donde te mandaron y en los horarios a donde te mandaron, adelante, ¿no? O sea, si por ejemplo, como tú lo dices, saliste a las 3 de la tarde, digamos, de tus responsabilidades y a las 5 te accidentas allá en la calle, pues ya ese es un tema tuyo. Me explico, ya no es un tema, pues, como tal pues, de una empresa, ¿no? Te lo digo porque yo he trabajado en empresas donde no te dejan salir, Itzel, y la verdad es que ¿a qué me refiero? Con que tú terminas una actividad y te piden resguardarte en el hotel, ¿sí? Y que pasando las 8 de la noche tú ya no puedes salir del hotel. Así, te lo digo. O sea, y no como que vigilen, ¿no? Pero te lo tienen prohibido. Si tú decides incumplir y te pasa algo, ya es tu responsabilidad. Bueno, el otro tipo de accidente es el que llamamos accidente de trayecto. ¿Cuál es este? Este accidente de trayecto es similar, Excel, a lo que decíamos ahorita como accidente de comisionamiento. Pero ¿cuál es este? Bueno, ¿puedes leerlo, por favor, Fátima? Si alcanzas a leerlo, si no, pues que lo lea Excel. Accidente de trayecto. Un accidente de trayecto es el que ocurre durante el traslado directo del trabajador entre su domicilio y el centro de trabajo o viceversa, sin desvíos injustificados. Permítame tantito.
Este tipo de accidentes puede involucrar vehículos, transporte público, motocicletas, bicicletas o peatones, y es considerado un riesgo de trabajo cuando cumple con los criterios establecidos por la legislación aplicable. Ok, gracias, Fátima. Bueno, ¿qué es esto? Normalmente te lo voy a traducir así. Itzel, ¿tú tienes, vamos a decirlo, algún tipo de rutina que la tengas diaria? Pues, por ejemplo, ir al gimnasio ahorita, por lo pronto. Ah, ok. Ok. Vamos a definir horarios. Dame un horario de ida y uno de vuelta. 9 de la mañana, 11:30 de la mañana. Ok. Vamos a suponer que tú, aunque así sea, ¿no? Vamos a suponer que tú entras vamos a decir que trabajaras en ese gimnasio, ¿sí? Tú ingresas a trabajar a las 9 de la mañana, ¿sí? Y normalmente cuando regresas de tu centro de trabajo, tú sales de tu centro de trabajo a las 5 de la tarde, ¿sí? Obviamente, como tú entras a las 9 de la mañana, no quiere decir que por entrar a las 9 de la mañana, ¿a qué hora normalmente te tendrías que levantar o salir de tu casa para salir o para llegar a las 9 de la mañana puntual? A las 8. Entonces, vamos a suponer que el accidente, digamos, de trayecto sería en tu ruta habitual. Si, por ejemplo, tú tienes que salir a las 8 de la mañana de tu casa para llegar a las 9, prácticamente tú tienes una hora diaria de ingreso, digamos, antes de las 9, ¿sí? En el cual, por ejemplo, ¿qué sería un accidente de trayecto? Ah, bueno, un accidente que pudiéramos llegar a tener antes de la entrada al trabajo o después de que hayamos salido, ¿sí? Por ejemplo, por eso te digo, la ruta habitual. Si tú me dijeras, ¿sabes qué? Yo me tengo que salir a las 7 de la mañana para poder llegar a las 9, que es algo que pasa aquí, por ejemplo, en Nuevo León, de que no manches, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar a mi trabajo a las 7. Es como, bueno, yo salgo a las 5 de la mañana e ingreso a las 7 de la mañana. Si yo llego a tener un accidente durante ese trayecto a mi trabajo, pues así se llama, accidente de trayecto. Accidente de trayecto, ¿sí? Todo accidente que se pudiera llegar a dar antes de tu entrada a tu centro de trabajo o que se pudiera llegar después de haber estado en tu centro de trabajo, pero ¿cuál es la diferencia? Que una es de camino a tu trabajo y el otro es del trabajo a tu casa, ¿sí? Y te digo habitual porque si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo me llevo 3 horas diarias para ir y 3 horas diarias para salir, esa es tu ruta habitual, ¿sí? Esa es tu ruta habitual, pero si por alguna razón, digamos, tú te desvías de tu ruta habitual y de ahí del centro de trabajo tú te vas a una fiesta o te vas a otra actividad que sea, ya no aplica como accidente de trayecto. ¿Por qué? Porque ya no es tu ruta habitual, es decir, tú te desviaste de la ruta habitual, ¿sí? Entonces, este accidente que sea antes de entrar a tu trabajo, después de tu centro de trabajo, mientras sea en la ruta habitual que normalmente tiene y en los horarios que son habituales, se considera accidente de trayecto. No sé si pudieras darme un ejemplo, Fátima, sobre lo que es accidente de trayecto. Con tu Itzel, por favor, dame un ejemplo. Bueno, como tal, en mi familia sí pasó eso hace 2 años, de que venían ya saliendo del trabajo y no sé cómo estuvo, pero fue en eso, o sea, no se desviaron ni nada del trayecto y aún así no sé quién provocó el accidente, el caso es que pues fallecieron y ellos iban, o sea, no iban ni en estado de ebriedad ni en nada que pudo haber ocasionado eso, iban pues literal saliendo de su centro de trabajo hacia la casa. Ok, qué lamentable, pero pues sí, esto sería pues un claro ejemplo de lo que es un accidente de trabajo, ¿sale? Esto es un accidente de trabajo. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos con accidente de trabajo.
es completamente diferente un accidente en el trabajo y un accidente de trabajo. ¿Cuáles crees que serían las diferencias, Itzel? ¿Es diferente qué, perdón? Accidente en el trabajo que un accidente de trabajo. Mira, accidente en el trabajo y un accidente de trabajo. Hola, compañero. Accidente en el trabajo y accidente de trabajo. ¿A qué Pero crees que nos referimos? Ujú. pues el accidente de trabajo sería mientras realizas tus actividades. ¿Y el accidente en el trabajo? Que no sé, te pudo, bueno, no sé, por ejemplo, una caída de, no sé, podría ser, ¿no? Ok, ahí te va. Sí, sí, no, de hecho sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es un accidente en el trabajo, bueno, pues sí, son actividades que normalmente, o aquellos accidentes que se tienen en tu centro de trabajo, en tu horario de trabajo, pero no haciendo las actividades para las cuales a ti te contrataron. Es como, por ejemplo, supongamos que yo, como supervisor de seguridad, de camino al baño, yo me tropiezo en las escaleras y caigo y me tengo que incapacitar. Eso sería un accidente en el trabajo porque sucedió en mi centro de trabajo, en el horario laboral, pero yo no estaba haciendo las actividades para las cuales a mí me contrataron. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a imaginar, te atiendo, ¿sí? Cuando supongamos que en mi centro de trabajo yo, sí, por ejemplo, es parte de mi labor auditar lo que son los centros de trabajo, por lo cual yo tengo que estar caminando en todo momento, ¿sí? Y si por alguna razón yo me tropiezo y cargo por esas mismas escaleras, mismo tipo de situación, ¿contaría como accidente en el trabajo o de trabajo? En el trabajo. Mientras, fíjate, mientras sea haciendo la actividad para la cual a mí me contrataron, eso es un accidente de trabajo. Porque mira, fíjate nada más la situación. Si yo iba de camino al baño y me tropiezo, yo iba a una actividad que no, para eso no me contrataron, ¿sí? Entonces, es uno en el trabajo. Pero si yo estaba haciendo una actividad para la cual a mí me contrataron, supongamos que yo soy el responsable de andar recorriendo todas las áreas, ¿sí? Mi actividad principal prácticamente es caminar. Entonces, para eso a mí sí me contrataron. Entonces, ahí sí es un accidente de trabajo. Vamos a decirlo así, vamos a hacerlo diferente. Un eléctrico, ¿sí? Un eléctrico o un soldador va en camino al comedor y este cae y se cae y se fractura. ¿Ese será un accidente de trabajo o en el trabajo? En el trabajo. En el trabajo. El soldador se quema durante las actividades de soldadura. ¿Ese sería en el trabajo o de trabajo? De trabajo. De trabajo, porque se accidentó mientras hacía las actividades para las cuales a él lo contrataron. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, chicos, o chicas, de lo que es accidente de trabajo y en el trabajo. Son conceptos completamente diferentes, ¿sale? No sé si hasta aquí tienen duda, al menos en estos temas. Ninguna. Ninguna. Dame un ejemplo, Fátima, de la Sí, diferencia entre... de trabajo y en el trabajo. Ujú. Ok, de trabajo es, por ejemplo, cuando están haciendo un trabajo, supongamos en el taller de mantenimiento y se corta con un pulidor, pues es en el trabajo. Y del trabajo, o sea, como quien dice, supongamos que va hacia las oficinas, o sea, está en el taller de mantenimiento y va hacia las oficinas y se cae, es en el trabajo. Correcto. Ah, mira, ya aprendí a agregar ciencia. Bueno, es correcto.
En efecto, hay una gran diferencia cuando es de trabajo y en el trabajo, ¿va? Ahora, vámonos a otro término. Enfermedad de trabajo. La enfermedad de trabajo al final siendo una lesión, pero a diferencia del accidente, digamos, los accidentes de trabajo, pues son situaciones o son consecuencias que son visibles, ¿sí? ¿A qué me refiero con visible? Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona atropellada, ¿qué es lo que vamos a ver, Itzel, así cruelmente? ¿Qué es lo que vamos a ver? Por lo cual nos vamos a dar cuenta rápido que hubo consecuencias, que hay daños. ¿Qué vamos a notar? Los factores que pudieron influir o cómo está, cómo se ve en sí la persona. ¿Cómo se ve? Herida, tirada, ensangrentada. Lamentablemente, así es. Vemos lo que son características propias de lo que es pues de lo que es el accidente, ¿no? Mira, quiero mostrarte, vamos a decirlo con esta persona. Les voy a poner. Ah, por cierto, para poner a prueba, ¿qué vemos mal aquí? ¿Está con ¿Qué logra? celular o ni idea? No, esto trae el control de lo que es el polipasto o de la grúa, Ah, ok. pero sí está haciendo algo mal. La carga la está dejando suspendida. Cuando nos metamos a las reglas de seguridad, ahí se van a dar cuenta por qué no se deben dejar las cargas suspendidas. Pero bueno, fíjate cómo un factor entorno, ¿sí? Termina provocándole un accidente a otra persona. Pero aquí hay que definir si fue en el trabajo o de trabajo. Mira. Aquí. Si ustedes fueran las investigadoras de este accidente y lo tuvieran que determinar, ¿sería accidente de trabajo o en el trabajo? De trabajo. De trabajo, definitivamente. ¿Sale? Porque fue haciendo una actividad para la cual a él pues lo contrataron. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver, acá pongo la. Ahora, si te das cuenta, un accidente se nota, o sea, se notan las consecuencias, como bien lo decías hace ratito, pues se da uno cuenta, ¿no? Que hay características, hay fracturas, hay miembros o extremidades dañadas, hay sangre, o sea, te das cuenta. Cuando hablamos de una enfermedad, pues una enfermedad no es diferente, porque las enfermedades suelen presentarse, o los síntomas muchas veces ya los podemos ver reflejados cuando ya la enfermedad es terminal o cuando ya la situación es complicada. No, no son visibles. Es decir, que cuando hablamos de una lesión o un accidente, estas lesiones son visibles en el momento. Cuando hablamos de una enfermedad ocupacional, estas lesiones no se ven en el momento, se suelen reflejar con el tiempo, dependiendo de la exposición,
frecuencia, digamos, concentración, etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay personas que se pueden llegar a quedar sordas o pueden llegar a desarrollar o generar hipoacusia con el tiempo, ¿sí? Por la exposición de sus oídos desprotegidos ante las altas vibraciones y ruidos. Pero, ¿qué pasaría si una persona no utiliza ninguna protección auditiva durante el despegue de un avión? ¿Esa persona se va a quedar sorda con el tiempo o justo en el momento se queda sorda para siempre? Justo Con en el el tiempo. momento. ¿Mande? Ah, o sea, lo entendí mal. A No ver. se va a quedar sorda. Ok, en el despegue de un avión, una persona que, por ejemplo, ok, me expliqué mal. Una persona, vamos a suponer, te lo voy a poner en una imagen, ¿sí? Eh, vamos a decirlo así. Sí, es que en mi cabeza me lo imaginé, pero no se los expliqué. A ver, les voy a poner una imagen. Vamos a suponer esta persona. Ahí les, ahí les va. Listo. ¿Sí pueden ver ahorita lo que les puse de la personita en el avión? Ok. ¿Te das cuenta que él aquí tiene conchas auditivas? Sí. Este trabajador. Si él se quita las conchas y el avión despega cerca de él, ¿qué creen que le va a pasar a sus oídos? Mm, Pues tal vez ¿Ok? un trauma acústico. Ok. ¿Y crees que esa persona pueda llegar a quedar sorda para siempre, temporal, o solo se va generando daño con el tiempo? Pues solo se genera daño con el. Digo, es que dependiendo, por ejemplo, si la persona se llega a exponer aproximadamente más de 140 decibeles, automáticamente la persona va a quedar sorda. ¿Sí me explico? Si la persona se llega a exponer a lo mejor a 90, 110, es como que, ok, va a tener un dolor, vamos a decirlo así, va a tener molestia, pero digamos, justo en el momento, pero no pasa nada. ¿Qué pasa? Hay ocasiones en que las personas se exponen a dosis bajas, pero durante mucho tiempo. Entonces digo, todo depende como que la concentración, la exposición, el tiempo, de todo, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que las personas, por ejemplo, reciben dosis diarias de monóxido y con el tiempo se van enfermando. Pero, ¿qué pasa si una persona se somete a altas concentraciones de monóxido de carbono en un ratito? Se nos va a morir. ¿Sí me explico? Todo depende de las concentraciones, ¿sí? A este tipo de personas se les llama POE. POE. ¿Qué es el POE? Bueno, el POE, se los voy a escribir aquí para que se les quede. POE. Entonces, si habían escuchado a esta persona anterior, a este término antes. Yo no. Y se los estoy escribiendo. Persona, personas, personal, ocupacionalmente expuesto. A eso es a lo que llamamos POE. ¿Qué es el POE? Son personas que desde que ya empiezan a trabajar van a estar expuestas a diferentes agentes contaminantes del entorno laboral. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo tú te expones todos los días a óxido o te expones a polvos en el trabajo, pues tú ya eres personal POE. Ah, que tu trabajo hay ruido, eres personal POE. Ah, que tu trabajo trabaja en el plomo, eres personal ocupacionalmente expuesto. Desde que ya estamos trabajando, somos personas POE. ¿Sí? Ah, que en tu centro de trabajo tienes malas posturas por los asientos, eres personal POE. O sea, ya una vez que nosotros empezamos a trabajar, somos personas POE, así se les llama, POA, POE, personal ocupacionalmente expuesto, ¿sí? Mande, Fátima. Bueno, referente a esto, hace que será como 2 meses andaba yo en el turno de día y de repente pues
me escucharon, aquí se marca por códigos, de que código 1 es accidente o primeros auxilios. El código 3 es intruso en el área y el código 10 es incendio. Entonces marcan un código 1 y pues nosotros nos acercamos. Y lo que fue que una batería les explotó en la cara. Ay, Entonces, ajá, entonces ya salimos de que no manches y así, pues estuvimos investigando y todo. La batería pues estaba prácticamente nueva, tenía desde abril que se había, no, en febrero se había cambiado. Entonces pues la mandaron a revisar, o sea, la mandaron al laboratorio y todo, pero el personal eh, fue una batería de un cargador caliente. Y los llevaron a revisar y todo, pues nada más les cayó poquito ácido en la cara y así, y tuvieron un trauma acústico. Y duraron así como una semana y con medicamento y todo. ¿eso lo clasificarías como enfermedad de trabajo o un accidente de trabajo? Como accidente. Es un accidente de trabajo. A la que gacho, ¿eh? De hecho, ese tipo de accidentes son bien feos. Bueno, entonces, cuando hablamos de... ¿No tienes videíto de eso, Fetipa? No tengo puro. este, Ok, no, no perdón, pasa nada. sí. ¿Mm? No, no lo tengo. Es que la cámara del equipo, cuando se apagan los equipos de la cámara, automáticamente se apaga. O sea, nada más queda como media hora apagado. Y tenía toda la noche que no había funcionado y le iban a cambiar la batería apenas. O sea, ni siquiera habían hecho nada. O sea, explotó de la nada. No No, habían pues, intervenido el equipo. bueno, mi amor. Bueno, entonces, cuando nosotros nos referimos a enfermedades de trabajo, pues sí son esas que son de orígenes de salud ocupacional, ¿no? De aquellas personas que se exponen a ruidos todos los días, que se exponen a polvos o aquellos agentes contaminantes del entorno laboral, ¿sale? Son enfermedades que se suelen suscitar con el tiempo, con los años, ¿verdad? O puede llegar a ser inmediata, digo, todo depende de la exposición. Como esas personas que se exponen a los trabajos de San Blas, ¿sí? Que es el chorro de arena a presión, que ellos se exponen a lo que es arena sílica, y la arena sílica pues tiene lo que llamamos sílice cristalino, que terminan causando enfermedades pulmonares, ¿no? Que se pueden ver reflejados en el exterior del cuerpo, pero no son momentáneas, sino son a través del tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí, Itzel, ¿tú tienes una duda de la diferencia entre enfermedad de trabajo y accidente de trabajo? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Tú, Fátima? No, Bueno, ahora, entre conceptos, de hecho, ¿qué creen? Es muy probable que hoy, bueno, les muestro, prácticamente hoy acabamos el módulo 1, ¿sí? El módulo 1, ¿va? Entonces, ahora, esto de lo que vamos a hablar ahorita se llama Sistema de Administración de Seguridad. Me gustaría que lo leas, Itzel, y trates de medio explicarme o explicarme a qué crees que nos referimos, ¿vale? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y la promoción de la salud de los empleados. No se refiere a igual lo que son las capacitaciones y todo eso al personal. Hacen campañas o no sé, si me escucha. Sí, sí te escucho, por ahí va, más o menos. ¿A qué crees que nos referimos, Fátima? Por ahí va, sí le están llegando. pues me imagino que como a concientizar al personal, dando, por ejemplo, pláticas, pues sí, es lo que me imagino. Ok, está bien, porque ya nos vamos metiendo a lo mero. Bueno, un sistema de administración de seguridad es, por ejemplo, Itzel, cuando tú estés, digamos, en el campo, ya estés trabajando, tú como, por ejemplo, como futura líder, como futura coordinadora,
tu responsabilidad es de que en tu centro de trabajo ustedes tengan un sistema de administración de seguridad. Es cómo vas a administrar o realmente cómo va a funcionar, digamos, tu centro de trabajo para mitigar los riesgos. Mira, vamos a suponer, te voy a poner dos imágenes, ¿sí? Vamos a suponer que te voy a poner dos imágenes para que las puedas ver mejor referenciadas. Vamos a ver, ahí te va. No me gusta mencionar marcas, pero lo voy a hacer para que entiendas esto de la mejor entiendan de la mejor manera. Bueno, ustedes tienen una idea de por qué ese tipo de negocios siguen existiendo a pesar de no estar los dueños directamente ahí, y por qué las famosas tienditas de las esquinas tronaron. Bueno, yo me imagino que es porque los mandan a capacitación, a cursos, pues te enseñan, bueno, yo anteriormente, cuando estaba chiquilla, trabajé en el Seven, entonces tenía que ir a cursos, nos programaban para capacitaciones, para cómo tratar a los empleados, todo eso. Oye, fuera de cosa, en el Seven sí tratan chido, ¿eh? En el Oxxo sí se pone medio pesado. Sí. Bueno, ahí te va. Vamos a suponer, pero a lo que yo quiero llegar, ¿sí se ve la diferencia o o las imágenes? ¿Sí? Bueno, Sí. ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú? Yo digo, aparte de la lana, ¿verdad, Isabel? Aparte del dinero, ¿qué crees tú que tiene de diferente una tienda de como esta que esta? No sé, qué es como más reconocida. Vamos a imaginar que esta tienda estaba desde antes de que existieran los Oxxos. Y sin embargo, muchas de estas cerraron, y estas son las que prevalecieron. Vamos a decirlo, ¿qué es lo que te suelen decir en el Oxxo cuando no te quieren hacer un depósito o un retiro? No hay sistema. No hay sistema. Están capacitados para eso, ¿verdad, Fátima? Bueno, resulta que vamos a manejarlo así. Si te das cuenta, Itzel, en este tipo de negocios, aquí estaban los dueños todo el día y tronaron. Y acá, dime, ¿quién está como dueño de este Oxxo? ¿O quién vigila realmente, digamos, el responsable a nivel nacional está aquí en cada tienda? No. No. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Oxxo que una tienda como estas no tiene? Empleados. Tienen un sistema, Excel, ¿sí? ¿A qué voy con un sistema? Un sistema es como, es cuando tú tienes, vuelvo a decirlo, tienes un sistema, tú tienes un mecanismo, procedimientos, métodos que hace que el negocio funcione solo, ¿sí? Que funcione solo, que la gente sepa qué hacer, cómo moverse, a dónde ir, dónde dirigirse. Por ejemplo, si tú ibas a una tienda como estas y tú le decías al vendedor, híjole, don Jaime, me faltan 10 pesos para la coca, ¿cómo ve? Me la da y luego se lo traigo. ¿Crees que esta persona accedía? A veces. Ah, ¿ves? Ese es el tema. A veces. Y si tú vas a un Oxxo y le dices, híjole, doña cajera, me faltan 10 pesos para la coca, ¿cómo ve? ¿Me la vende y luego me la da y luego se lo traigo? ¿Te dicen que sí? No, ¿O a veces? no, No, no. ni de chiste. No, ¿por qué no? Porque ellos Porque aquí, terminarían poniendo dinero, o sea, no sería, o sea, para eso no están capacitados, o sea, no te pueden decir eso.
Es correcto. Ellos tienen un sistema, Itzel, ellos tienen un sistema, tienen procedimientos, tienen reglas, tienen estructura, o sea, ellos tienen todo definido. ¿Sí me explico? Por lo cual es un negocio que va a seguir funcionando y no hay ningún dueño que esté ahí. Incluso ellos tienen un sistema donde hay administradores, que ellos tienen ese sentido de pertenencia donde reciben comisiones dependiendo de las ventas o un sueldo, ¿sí? Pero ellos administran un negocio. Ellos tienen un sistema que funciona solo, que lo único que tienen que hacer los empleados es seguir las reglas. Acá no había un sistema. Acá, ¿qué hacían ellos? Se iban a buscar ofertas, se iban al Sam's, se iban al Costco, o se iban a un Chedraui, se iban a una horrera a buscar o cazar ofertas. ¿Qué hacían? Eso todavía conllevaba a que tenían que poner precios de reventa, y agrégale que había gente que luego llegaba y pedía fiado, pedía crédito, luego no pagaban. Entonces, no había, o yo he conocido tiendas que no tienen un sistema, ni siquiera de cuánto dinero ingresa, cuánto dinero sale, cuánto dinero está destinado a proveedores, nada, no tienen nada definido, no tienen reglas, no tienen estructuras, y por eso muchos negocios tronaron. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tronaron. Y sin embargo, ¿tú crees que ellos no tienen un control de cuánto es su gasto mensual? ¿Crees que no tienen un control de cuánto es su costo de operación por tienda? Sí, claro que sí. Definitivamente. Entonces, en una sola palabra, ¿qué sí tiene esta que esta no? Un sistema. Un sistema, es correcto. Ahora, vamos a imaginar, Itzel, vamos a imaginar, Fátima, que en nuestro centro de trabajo llegamos y estamos como Dios nos da a entender y damos pláticas de seguridad que ni siquiera están definidas, que nuestro centro de trabajo se dedica a la acería y nosotros nos las pasamos hablando de riesgos de manejo defensivo, o que estamos en una zona de electricidad y nos las pasamos hablando de riesgos ergonómicos, o que estamos en una, vamos a decirlo así, estamos trabajando en una repostería y que les estemos hablando a esos reposteros sobre riesgos en espacios confinados. ¿Creen ustedes que esos temas van a interesar? No van a interesar No. porque no son temas objetivos al público que tenemos en el centro de trabajo. Entonces, imagínate que llegas a un centro de trabajo donde no hay reglas, o hay reglas que no se siguen, no hay estructura, no hay procedimientos, no hay formatos, el seguridad hace de todo, el de RH hace de todo, es el que dirige, el gerente no gerencia nada, los supervisores nada más se la pasan digamos, acosando a la gente. Imagínate, o sea, realmente no hay nada definido, no hay un qué. O sea, vamos a decirlo así, la palabra, esa empresa no tiene qué. Sistema. No tiene un sistema, es decir, no tienen nada definido, no tienen programado cada cuánto van a dar pláticas, capacitaciones, no van a tener, digamos, no van a realizar detecciones de necesidades de capacitación. Encuentran un acto inseguro y es como que, ok, ya lo reportamos, ¿y qué hacemos? Pues córrelo y trate a otro. ¿Creen ustedes que con una empresa así o en un entorno así realmente se van a prevenir los accidentes? No. No, en efecto no, porque no hay un sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a imaginar que tenemos una empresa que tiene un sistema de administración bien establecido, en el cual tienen definidas los programas de capacitación, tienen definidos qué pláticas son las que van a dar según el mes correspondiente, tienen definido procedimientos de trabajo, de seguridad, protocolos, tienen definido, digamos, qué van a hacer en caso de la detección de un acto inseguro, qué seguimiento le van a dar, lo van a investigar el acto inseguro, si se realiza porque la persona sabe, o la persona puede, o se van a asegurar que la persona, si no quiere, ¿qué van a hacer
con esa actitud de esa persona, tienen definidos los roles, los puestos, las actividades, definidas las funciones de cada persona. ¿Esto te convencería, Itzel, como un centro de trabajo que tiene un buen sistema de administración de seguridad? Sí. Entonces, ¿cuál de los dos crees que sería mejor preventivo? ¿El que sí tiene un sistema o el que no tiene un sistema? El que tiene un sistema. El que tiene un sistema. Entonces, si yo quito el Oxxo y quito la tienda de la esquina, entonces, ¿qué sería un sistema de administración de seguridad, Itzel? Y si quieres, no lo leas. Dímelo con lo que ya entendiste. Es, por ejemplo, bueno, a lo que entendí es que tienen como tal, una capacitación y organización de trabajo. Con la palabra organización me quedo. ¿Tú qué le entendiste entonces, Fátima? Con una empresa que sí tiene un sistema de administración de seguridad. Pues igual que tiene una buena organización. Que tiene una buena organización. Y eso nos hace sentir a nosotros hasta más cómodos, ¿sale? Más cómodos porque sabemos que estamos en un ambiente que es confiable, ¿va? Ahora, si seguimos, ¿qué es esto? Esto de sabe, puede y quiere es lo que yo les explicaba el día de ayer, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en tu centro de trabajo, si tú no tienes definido esto, ¿sí? Jamás se va a poder trabajar de manera segura, ¿sí? Jamás. ¿Por qué? Esto es un modelo que se llama modelo tricondicional del trabajador seguro, que prácticamente esto te va a ayudar a mantenerte más relajado en tu centro de trabajo. ¿Por qué? Porque no sé si has escuchado, Itzel, de que en este ambiente se hacen muchos corajes. Sí. Bueno, lamentablemente sí es así. ¿Pero por qué? Porque aún tampoco nosotros hemos entendido cómo funciona la seguridad. ¿Y por qué te lo digo? Porque mira, según lo que yo les explicaba ayer, si tú te aseguras de que las personas tienen conocimiento de lo que están haciendo, ¿sí? Y tú te respaldas mediante DC3, mediante listas de asistencia, mientras capacitaciones, evidencias, mientras tú te muestres que la persona tiene conocimiento, que la persona sí puede. ¿Por qué? Porque se gestiona, se dan los recursos. Y si sabe y puede y no lo quiere hacer, ¿habría alguna necesidad de que tú te enojes como supervisor? Pues, no. No, chicos, porque les voy a decir algo. El peor error que comete un supervisor de seguridad es pensar o creer que tenemos el control de la actitud de las personas, ¿sí? O sea, es decir, ¿qué pasa? Incluso hasta en la vida diaria suele suceder que nosotros queremos controlar aspectos de la vida que ni siquiera nos corresponden, ¿sí? Es como, por ejemplo, que si, por ejemplo, no vamos a decirlo, vamos a decirlo de una pareja, ¿no? Una pareja es más rápida, otra es más lenta, y digamos que la persona que es más rápida quiera hacer que la persona lenta lo haga a su manera, ¿eso sería correcto? No, no sería correcto. Incorrecto. Sería incorrecto, definitivamente sería incorrecto porque cada persona es un mundo, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es saber qué batallas sí queremos pelear y cuál no, porque hay actitudes y comportamientos que nosotros no vamos a controlar. Lo que nos corresponde a nosotros es controlar que las personas tengan conocimiento, ¿sí? Y hijo, no es como que, te exijo que te metas a la capacitación, no, definitivamente no, porque incluso, por ejemplo, dicen las normas o de leyes que es obligación del patrón proporcionar capacitación a su personal, pero dice las mismas normas que es obligación del trabajador, digamos, tomar la capacitación que el patrón proporcione. Ustedes son representantes del patrón. Si él no quiere, no lo van a obligar, no lo van a, ustedes no lo regañen, no, nada. Simplemente asegúrense de protegerse legalmente, porque tomen en cuenta de que en ningún centro de trabajo vamos a estar para siempre. ¿Sí? Y lo único que nos toca a nosotros es trabajar de manera inteligente, en el cual solo asegúrate de que sabe, solo asegúrate de que puede, y si no quiere, pues es un factor que no vas a controlar, ¿sí? No lo vas a controlar ni porque quieras,
porque el intentar hacerlo es como si quisieras ser un dictador o quisieras ser un gobernante. O sea, no puedes controlar el comportamiento de las personas. Para eso existe el fomento a la prevención o la cultura preventiva, donde, digamos, buscas la manera de llegar a ellos. Toma en cuenta de que hay personas estudiadas, hay personas con maestrías, hay personas con doctorados que cometen actos inseguros, ¿sí? Entonces, ojo, no es un tema, pues, completamente de educación, ¿sí? Hola, compañero. Yo también. Ahorita te veo. Te enojado. Bueno, entonces, hay personas, y digo, por eso les digo, no tiene nada que ver con la educación, sino tiene mucho que ver con las personas, sus traumas, digamos, cómo fueron de niños. Hay personas con falta de atención, hay personas que les encanta llamar la atención, o sea, van a encontrarse de todo. Por eso les digo, no tiene nada que ver con un tema de estudio, porque hay personas, y se los digo, que ni siquiera saben leer y tienen un comportamiento que me encantaría que directivos tuvieran, que son hasta más preventivos. De hecho, yo les voy a decir algo. Yo aprendí y me especialicé en izajes gracias a, digamos, a personas unos chiapanecos, que fueron como 4, que yo sigo muy agradecidos con ellos porque a pesar de no tener muchos estudios, eran unas personas súper inteligentes y con unos valores que pues nunca se me van a olvidar. Entonces, por eso les digo, no tiene nada que ver con el estudio, tiene que ver más con el factor psicológico, por el cual, por ejemplo, te vas a encontrar con muchas personas que tienen heridas infantiles todavía que no han curado, que no han sanado. Entonces, eso se los digo así para que entiendan que el que una persona quiera trabajar segura no depende de ustedes, ¿sí? Es algo que no depende de ustedes, que no pueden controlar, más sin embargo pueden aplicar lo que es o fomentar lo que es cultura preventiva para que ellos quieran. Como lo que dicen en psicología, ¿verdad? El primer paso para que una persona cambie es que ella quiera cambiar, ¿sí? Entonces, no depende de nosotros, chicos. Si a futuro tú, por ejemplo, Fátima, tú hablas con una persona y, oye, ¿sabes qué? Pues no puedes estar haciendo esto. La verdad es que esto es muy inseguro. Te recomiendo que cambies de método. Y la persona te dice, no, a mí no me importa, yo lo voy a hacer como yo quiera. ¿Te vas a enojar, Fátima? No puedes No, enojarte. No, tú tienes que ser como supervisora líder, tienes que tener buen control emocional de tu situación, porque si te enojas ya perdiste. Entonces, mientras tú sepas que ya le dijiste que sí puede y no quiere, pues lamentablemente, Dios lo bendiga, es un comportamiento inadecuado, pues de él. ¿Qué te toca? Ganártelo, convencerlo, buscar estrategias para que él quiera, porque no vas a controlar jamás que él sí quiera. Jamás, esto jamás se va a hacer, ¿sale? Y se los digo de una vez directo para que ni siquiera lo intentes, Itzel. No vayas a querer que te hagan caso, porque ese es el error muy común o más común que llegamos a cometer. Yo lo hacía, yo quería exigir que la gente usara arnés y yo me imponía, me exigía, me portaba, mi amor, hola, ay, yo quería imponerme ante las personas, les hablaba fuerte y la verdad es que solo me trajo problemas. ¿Por qué? Porque yo no entendía realmente qué era lo que estaba sucediendo, ¿sí? Sí, yo no entendía lo que estaba sucediendo. Y esto pasa incluso, por ejemplo, ahora que uno es padre, o al menos yo, me doy cuenta de que esto también funciona así. Yo no voy a poder controlar jamás, digamos, las actitudes de mis hijos. Yo les voy a dar educación, yo les voy a dar seguridad, les voy a enseñar que ellos puedan, que ellos sepan, pero jamás voy a lograr controlar lo que ellos quieran hacer. ¿Sí me explico? Porque cada quien va a tomar sus decisiones. Lo que sí puedo es influir para que tomen las mejores decisiones. Bueno, esta parte de modelo de precondicional seguro, ¿tú tienes alguna duda, Itzel? No, ninguna. ¿Sí? ¿Tú tienes alguna duda, Fátima? Bueno, el siguiente concepto, y fíjense que ya vamos acabando, qué bueno, eh, es en cuanto a temas de ecología o de medio ambiente. Digo, no son responsabilidades de un supervisor de seguridad, ¿sí? Como tal, pero digamos de que, bueno, al menos está bien que entiendan estos términos, ¿no? Eh,
pues por si les llegara a hacer falta, ¿va? Cuando hablamos de aspecto ambiental, el aspecto ambiental es como, por ejemplo, yo voy a realizar trabajos de pintura. ¿Qué podría pasar con el medio ambiente cuando yo realizo actividades de pintura? Está quemada. Vamos a suponer que yo acabo de cambiarle, otro ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo le acabo de cambiar el aceite al carro y yo no sé qué hacer con ese aceite. Y pues veo de pronto por ahí que hay un río y decido tirar el aceite al río. ¿Qué va a pasar con ese río? Contaminación. Es contaminación. Bueno, toda acción que tú realices en cuanto hablamos de medio ambiente, todo lo que tú realices se llama aspecto ambiental, ¿sí? La consecuencia que pudiera llegar a tenerse se llama impacto ambiental. Es como, por ejemplo, puedes ver en la imagen referenciada que si yo planto árboles, ¿sí? El plantar árboles es mi aspecto ambiental. ¿Qué estoy haciendo? Estoy plantando árboles. Por consiguiente, ¿qué consecuencia voy a tener de plantar árboles? Pues si es frutal, va a dar frutos y va a apoyar al medio ambiente. Eso, si te das cuenta, es mi aspecto ambiental y el impacto ambiental sería positivo. Ahora, ¿qué pasaría entonces si yo hago toda una deforestación? ¿Qué pasaría si yo hago deforestación y no planto nada de árboles? A ver, ven. ¿Qué pasa si yo, ven? ¿Qué pasa si yo, ok, terminó tu pastel. Es que respondió el niño, pues se van a morir. ¿Qué pasaría si yo hago deforestación? Menos calidad de vida. Menos calidad de vida. Estamos, que de hecho, bueno, la verdad no me he puesto a investigar, ¿verdad? Es un dato por ahí que llegué a leer en algún momento, donde decía que el equivalente a un aire acondicionado, o creo que lo que se necesita para que una persona respire son 20 árboles por persona. No sé si ya lo habían escuchado eso. No. Emiliano. Sí, bueno, yo sí lo... Ajá, échalo. No, pues nomás escuché eso. ¿Mande? Sí, normalmente, Bueno, nada bueno. más había leído. Sí, que normalmente se llega a ocupar aproximadamente, creo que de 15 a 25 árboles para que se produzca el oxígeno necesario para una persona. Digo, nada más para que te des una idea, ¿no? Por eso es que dice Itzel que se reduciría mucho la calidad de vida, ¿no? Entonces, eso es aspecto y ese es el impacto, ¿va? Para avanzar del tema, ¿me puedes dar un ejemplo de aspecto e impacto, Itzel? Sí, por ejemplo, aquí hace poco hubo derrame de petróleo en el mar. Entonces, el impacto fue que hubo muchos pececitos, muchas especies marinas muertas. Es correcto. Sí, fue lo del derrame que sucedió en Paraíso también, ¿no? Y que llegó hasta allá. ¿No, no fue ese? Creo que sí, desconozco si fue eso o no, pero sí fue hace poquito, Sí. no tiene mucho. Sí, fue el que el gobierno ocultaba, que decían que no era Ah, derrame, sí, ese, ajá, sí, es correcto. que no era derrame, que era salida involuntaria. Eran unas gotas nada más, decía. Ándale. Bueno, entonces, Fátima, para avanzar del tema, ¿me puedes dar tú un ejemplo de aspecto e impacto? Sí, por ejemplo, aquí en el taller, supongamos que están trabajando con aceite o pues una actividad con aceites y se les derrama. Ay, yo te estaba respondiendo y dejé el micrófono apagado, perdón.
¿Cuál sería entonces de esto, Fátima, tu aspecto de impacto, si lo clasificáramos? Pues el aspecto es la actividad de que estaban realizando y el impacto, pues lo que provocó, o sea, pues supongamos el derrame. Es correcto, ¿sale? Digo, esto fue algo leve para que nos metiéramos a lo que es este ejemplo de lo que es aspecto y de lo que es impacto, ¿sale? Entonces, ahora, me quiero introducir otro tema, quiero que lo vean, es obsérvenlo, ¿y qué me pueden decir de esto? ¿Qué saben hasta ahorita de este tema? Bueno, yo, yo había leído que supongamos el color quiere decir que, pues, ¿qué significa? O sea, por ejemplo, peligro, auxilio, va dependiendo del tipo del color. O sea, por ejemplo, el verde es como algo que, o sea, todos son ayudas visuales, pero tienen el significado de algo que te puedan apoyar. O sea, por ejemplo, el verde es como algo que te esté diciendo qué es lo que hay, por dónde puedes pasar. Pues el rojo es como advertencia. Ok, sin tema. Oigan, chicas, pregunto, ¿verdad? Hasta ahorita nos falta bien poquito para terminar la unidad 1. ¿Están de acuerdo en continuar y acabar? Prácticamente nos falta ahorita ver el tema de los señalamientos y lo que es el SGA y acabamos el módulo 1. ¿Lo quieren terminar de una vez o quieren que hasta aquí por hoy concluyamos para que procesen lo que vimos? Ustedes díganme, ¿continuamos o concluimos para procesar? Porque nada más nos faltan los señalamientos y lo que es el SGA. ¿Quieren concluir? Bueno, ¿O hasta aquí? yo por el tema, pero a lo mejor ustedes pues tienen cosas que realizar. Yo no No, tengo no, no, tema. Lo que ustedes cálmate, decían. cálmate, cálmate. Pues ya estamos aquí. Yo porque a mí me gusta que lo vayamos procesando todo poco a poco. O sea, en lo personal yo te diría, para mí, yo sí preferiría terminar este módulo 1. ¿Lo terminamos? Bueno, Hecho. ¿Mande? Ok, Itzel, ¿estás de acuerdo? ¿Continuamos? Sí, 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 sin problema. Hecho. Bueno, les damos. Ahí les va. Aquí hay una gran diferencia y por qué estoy metiendo esto en cuanto a lo que es el señalamientos de seguridad y lo que es el SGA. Si se dan cuenta, los dos son señalamientos. ¿A qué me refiero con señalamientos? Por ejemplo, tenemos estos que son digamos, señalamientos de seguridad que se conocen, pero también tenemos esto, que son los pictogramas. Y sin embargo, los dos son señalamientos. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos tipos de señalamientos, Fátima? ¿Sí? Entre los pictogramas y estos señalamientos. ¿Cuál es la gran diferencia? pues que los señalamientos, pues ahora sí que es un señalamiento, te advierten de alguna, pues en el área de trabajo, y los pictogramas, pues ya son los que vienen en los químicos que igual te advierten al químico o a los peligros que estás expuesto. Ya, perdón, ya, es que el niño que yo me voy a jugar Xbox y no, ahorita no. Bueno, ahí les va. ¿Cuál es el tema? Cuando hablamos de señalamientos de seguridad, aquí nosotros tenemos dos normas, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con señalamientos de seguridad, que en este caso son en este caso, obligatorios, que son los azules, los de prohibición o restricción, que son los círculos con una diagonal, los de auxilio o de seguridad, que son los verdes o rojos, de extintores, etcétera, y los amarillos, que son de precaución. Estos corresponden a una norma. ¿Cuál es esta norma? La norma 026 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que habla pues de los colores y señalamientos de seguridad, que en este caso estaríamos hablando del azul, el rojo, verde y amarillo. Cuando hablamos de los señalamientos que corresponden a las sustancias químicas peligrosas, como tal no se llaman señalamientos, se llaman pictogramas. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la forma, incluso hasta de los bordes de esos señalamientos.
¿sí? Y vámonos uno por uno, ¿vale? Lo que son los señalamientos de seguridad, nos dice aquí que las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores a las que se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndose un significado determinado. Y existen 4: obligación, peligro, auxilio y prohibición, ¿vale? Si nos vamos al azul, en el azul nosotros vamos a encontrar señalamientos de seguridad o indicaciones que no son de carácter de recomendación, son de carácter obligatorio, como por ejemplo, casi siempre vas a ver al ingreso de las instalaciones o de las áreas de trabajo el tipo de equipo de protección personal que se requiere para ingresar a esa instalación, ¿sí? Que vas a encontrar que sí, protección para los pies, tapones auditivos, mascarilla, arnés, guante, casco, lentes, o lo que se llegue pues a necesitar. Y normalmente, ¿cómo vas a encontrar este tipo de señalamientos? Los vas a llegar a encontrar, digamos, con una forma geométrica. ¿Qué forma geométrica? Circular, ¿sí? Circular, que prácticamente nos vamos a dar cuenta que el borde tiene una combinación de ¿qué colores? Blanca, ¿y qué color, otro color? Blanca y... El círculo es azul y el bordecito es blanco. Por lo cual también vamos a encontrar lo que es la figura. La figura es color blanca y el fondo es azul. Entonces es forma geométrica, ¿sí? Circular, ¿sí? Fondo azul, borde blanco y figura blanca. Estos van a ser señalamientos de carácter obligatorios, ¿sí? Si, por ejemplo, en tu centro de trabajo tú llegas a poner un señalamiento como este, que diga uso de arnés de seguridad, ¿sería necesario que una persona esté todo el tiempo diciéndole a las personas que deben usar el arnés? No. Ya no, porque legalmente esto se llama comunicación de peligros y riesgos, por lo cual tú no necesitas estar detrás de una persona diciéndole lo que tiene que usar, porque en teoría estos señalamientos no tienen, normalmente no tienen letras, las tienen como, digamos, mejora. Pero estos no tienen ni siquiera idioma. O sea, si tú ves uno incluso que estuviera en inglés, al ver la pura la figura, tú vas a entender y por el color que es de carácter obligatorio. Si tú vas a Estados Unidos, vas a otro país, vas a Japón y de pronto ves un señalamiento azul con un casco, ¿qué significaría? Que para estar ahí tú necesitas un casco. Es decir, no importa el idioma. Mientras tú veas una figura como estas son de carácter obligatorio. No es si quieras o no, es de carácter obligatorio. Y no podríamos llegar a decir, no, es que nadie me dijo. No, no nos pasa nada. Como quiera, para eso estaba un señalamiento. Estos son considerados como un medio de comunicación oficial, ¿sí? Es el equivalente a que Itzel le estuviera diciendo a los trabajadores todo el día que se pongan el casco. Si ella se pone un señalamiento, no necesita estar detrás de todos ellos. Por eso es que es importante que ella ocupe esas energías, esas fuerzas en cualquier otra actividad, menos en estar todos los días diciéndoles que se pongan el casco. Porque eso hasta en una plática de seguridad lo puedes decir, en una inducción, en una capacitación. Si ya no lo usan, es porque no quieren. ¿Sale? El segundo lo van a encontrar con color amarillo. Estos nos avisan a nosotros sobre peligros o nos advierten, ¿sí? Nos advierten. Y estos son de forma geométrica triangular. El fondo es amarillo, el borde es negro y la figura es negra. Estos son para advertir de peligros, ¿sí? Por ejemplo, Itzel, ¿qué te imaginas si vemos este símbolo? ¿Sí? El del medio hasta abajo. 1, 2, 3, 4, 5, este. ¿A qué crees que nos referimos? ¿A zombies? No. Si tú ves este, ¿qué te imaginas? ¿Cuál? ¿El tercero? ¿De abajo? ¿De abajo? Mira, ¿En la esquina? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya lo viste? Ajá. ¿Es como un El de la tropiezo? película, no. Ah, Ahí el te de va, arriba, ¿no? Ajá. ahí te va. Este. ¿Ya lo viste?
Ah, Mira, ok, ok. mira, sigue mi texto, ¿no? O sigue lo que te voy a decir. Tenemos el primero del lado izquierdo, que es una flama. ¿Ya lo viste? Sí, Tenemos abajo el de Harry Potter, que es el rayo. ¿Ya lo viste? ajá, Tenemos abajo el de una persona que se tropieza. ok. Si nos vamos al lado derecho, tenemos una persona que cae al vacío. ¿Ya viste? Ujú. Y luego tenemos otro que indica este, el del lado derecho, el del Es medio. biológico. Es biológico. Resident Evil, o sea, es biológico, ¿sí? Entonces, este que te advierte, pues está advirtiendo de riesgos biológicos en el entorno, ¿sí? Ahora, si nos vamos a otro tipo de figura, vamos a encontrar los de auxilio. Los de auxilio, pues nos proporcionan, digamos, información acerca de los equipos. En el dado caso, normalmente rojo se asocia, vamos a decirlo, el rojo por el tema de incendios, vamos a decir bomberos, y el verde es como más alusivo a la preservación de la vida. Entonces, por eso los colores. Pues ya ves que el verde también es asociado con árboles, o como vamos a decirlo, con vida, ¿sí? Entonces, estos van a ser, digamos, verdes o rojos, son de auxilio o de seguridad, ¿sí? Que en el dado caso estos van a ser de forma cuadrada, un cuadro, con borde blanco, fondo rojo, y la figura va a ser blanca, ¿sí? Si es de auxilio, solo va a cambiar el fondo, que en lugar de ser rojo va a ser verde. ¿Alguien levantó la manito? Escuché por ahí una notificación. ¿Alguien iba a comentar algo? Es que me llegó una notificación. No, ¿No? Bueno, sale. Entonces, aquí nada más va a cambiar el color del fondo, porque los bordes en los dos tipos de figuras van a ser blancos, en los dos. La figura va a ser blanca. Ya dependiendo si es el tipo bomberos, va a ser color, el fondo rojo. Si es el tema de paramédicos, rutas de evacuación, va a ser el fondo verde, ¿sí? Ahora, falta uno último. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que es? El restrictivo. Cuando hablamos de restrictivo, bueno, estos los vamos a encontrar de color rojo grueso, lo que es el fondo, ¿sí? Lo que es el fondo va a ser de color rojo, ¿sí? Y va a tener que una diagonal, una línea en medio, así cruzada, ¿sí? Una que prácticamente nos prohíbe algo, ¿sí? Ahora sí, la figura que tenga dentro que sea color negra es lo que está prohibiendo. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta de un perrito, bueno, están prohibidos los animales. Si vemos un montacargas, están prohibidos ahí los montacargas. Si vemos una bicicleta, están prohibidas las bicicletas. Es decir, la figura que tú le metas en este señalamiento, justo la figura que tú le metas, esa es la que va a estar prohibida. Por ejemplo, ¿qué pasaría, Itzel, si a lo que es esta de donde está el cigarro, yo le quito la línea de en medio? ¿Qué representaría? dejaría de ser de prohibición, ¿no? ¿Y qué indicaría? Que podría fumar. ¿No? Exactamente, que puedes fumar. Entonces, si tú le quitas la raya del medio, es que lo estás permitiendo. Si tú se la pones, es que lo estás prohibiendo, ¿sí? Así tal cual. Si tú pones un señalamiento de estos y tú pones unos niños, pero quitas la raya del medio, estás permitiendo niños ahí. Si tú le pones la raya, entonces estás prohibiendo niños. Es decir, cualquier figura que tú le metas, si tú se la pones, prohíbes. Si tú se la quitas, permites. ¿Estamos de acuerdo? Forma circular, bordo grueso rojo, fondo blanco y la figura negra. Hasta aquí, ¿tienes duda, Itzel, de los señalamientos? No. Ok, ahora, ¿qué importancia tienen estos señalamientos en tu centro de trabajo? Mucha, Itzel, demasiada, porque, por ejemplo, cuando hablamos de sabe, puede y quiere, significa esto. Si en tu centro de trabajo, fíjate, hay personas
que, digamos, una persona tiene una caída, ¿sí? Se cayó al vacío, sobrevivió, pero ahora te está demandando. ¿Por qué? Porque dice que tú nunca le advertiste que ahí habían caídas al vacío o que ahí habían que ponerse arnés de seguridad. Si había un señalamiento de seguridad de que advertía sobre la caída al vacío y obligaba a usar arnés de seguridad, ¿tú consideras que esa demanda va a proceder? No, No va a proceder. ¿Por qué? Porque existieron medios de comunicación oficial. Pero si el trabajador te demanda de nuevo y no tenías un señalamiento digamos, de advertencia de caída al vacío y de uso obligatorio de arnés, ¿la demanda procedería? claro que sí. Entonces, esto para que lo tomes a consideración, que a veces en lugar de estar preocupándonos por el uso del EPP, enfócate en lo que realmente importa, que es protegerte tú legalmente y prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, fíjate, es como que, ok, ¿qué me hace falta aquí? Ah, no, mira, aquí voy a poner un letrero. Si tú tienes que llenar tu instalación de letreros, hazlo, hazlo. Lo correcto es que sean señalamientos, pues obviamente fabricados, que pueden llegar a ser de lámina, que pueden llegar a cumplir los requerimientos o requisitos normativos. Pero seamos honestos, si no tienen los recursos y solamente tienes micas y hojas blancas o una impresora a color, imprímelos y mícalos. Es decir, es mejor tener eso a no tener nada. ¿Sale? Es mejor tener eso a no tener nada. ¿Vale? Ahora, si una persona los dibuja, como los hemos visto en otros centros, en otros memes o Facebook, ¿son válidos? No, chicos, no podemos estarlos dibujando. Tienen que ser al menos figuras bien establecidas y bien hechas que representen o que, digamos, cumplan con las características que nos dice la norma 026 en cuanto a cualquiera de estos tipos de señalamientos. ¿Sale? Tienen que cumplir las características. ¿Vale? Ahora, si nos vamos a otra. Bueno, resulta que la norma 18 sustituyó digamos que este rombo del NFPA que antes llamábamos el rombo de la seguridad o el diamante de la seguridad. Que, fíjate, ¿tú crees que era sencillo aprenderse todo esto, Fátima? La verdad es que no, fue bien complicado. Yo nunca me lo aprendí. Yo nada más me aprendí este y este. ¿Sale? Bueno, ahorita para mí es más fácil, ¿no? Pero en su momento yo no sabía qué significaba el 4 azul, o qué significaba el 3 rojo, o el 2 amarillo. O sea, fue muy difícil. Bueno, ¿qué pasó? Imagínatelo así, como el del lado izquierdo, y nada más con los puros números. Pues era bien difícil para mí. ¿Qué pasó? Se reemplazó con el sistema de gestión o en lo que llamamos el SGA, que acuérdense que el SGA es una norma de referencia que no es de carácter obligatorio, es una norma internacional que se elaboró en Ginebra en 1992 y salió al público hasta el año 2002, pero no fue hasta el año 2015 que en México llegó aquí como la norma 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, llamada Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas, ¿sí? Entonces, de aquí surgieron 9 señalamientos, ¿sí? Que fueron estos. ¿Te acuerdas qué significa el primero del lado izquierdo, Itzel? ¿Qué es explosivo? Es correcto. ¿Te acuerdas qué representa el segundo de la misma línea, Fátima? Gas. Perdón. Este, sí, son los inflamables. ¿Qué representa el tercero, Itzel? Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Comburente. Ok. Que ya vimos que el comburente es aquel elemento que puede ser flamable a otro elemento, ¿sale? Siguiendo la línea de abajo, Fátima, ¿qué representa este? Gas. Correcto. ¿Qué representa el que sigue, Itzel? Ay, ese no veo bien la imagen. Ay, otra vez el micrófono. ¿Son las sustancias corrosivas?
Es correcto. De hecho, les voy a decir algo. Estaba escuchando antier en la radio de un problema que sucedió, digamos así, de pelea, ¿no? De parejas, que como una muchacha fue a tirarle ácido a otra persona y estaban hablando sobre este tipo de peligros en la radio, donde mencionaba de que esta persona al entrar en contacto con este químico, prácticamente le quemó toda su cara, le quemó todo su cuerpo. Entonces, ahí, por ejemplo, a veces uno dice, ah, corrosivo, ¿no? Pero te enteras de algo así, es como que, ah, la onda, o sea, qué fuerte, ¿no? O qué pesado. Entonces, pónganse a pensar, si eso es capaz de hacerle a un metal, de hecho vemos una barra de metal, ¿qué sería capaz de hacerle a una mano? ¿Sí? Entonces digo, nada más para tomarlo en consideración. El que sigue, ¿cuál sería, Fátima? Toxicidad. Toda sustancia que pueda causar una intoxicación o envenenamiento al cuerpo puede entrar a través de lo que son los ojos, la boca, ¿qué te gusta? La piel, algún medio de ingestión, inyección, ¿sí? Que por ejemplo, si una víbora a mí me pica, a mí me está inyectando su veneno, ¿sí? Pero aquí, a diferencia de lo que es la irritación cutánea que está acá, si por alguna razón yo me llego a entrar en contacto con una sustancia que tenga este a mí me puede ocasionar la muerte, ¿sí? A diferencia del que sigue, que es irritación. Aquí yo puedo llegar a tener irritaciones oculares, ¿sí? Cuando me arden los ojos, irritaciones cutáneas, pero digamos que no es tan peligrosa como lo sería ¿sí? ¿Qué sería, Itzel? Cancerígeno, habíamos dicho. Es correcto, o mutágeno, ¿sí? Es decir, si por ejemplo vemos que una trabajadora de la limpieza, vamos a decirlo así, está embarazada y de pronto empieza a estar manipulando sustancias que tienen este símbolo, pues podríamos correr un riesgo, como ¿cuál? ¿Cuál riesgo correría esta persona? ¿Sí qué, perdón? Si una persona que está en gestación o está en un proceso de embarazo llega a manipular sustancias de este tipo, ¿qué podría pasarle a la embarazada? Podría tener malformaciones su bebé. Es correcto. Y la última, pues, ¿qué termina siendo? Toxicidad acuática aguda o toxicidad acuática crónica, o en el dado caso, contaminación al medio ambiente. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, chicas, ¿tienen una duda? Fíjense, la diferencia de los otros señalamientos de seguridad, de prohibición, restricción, auxilio, de precaución, a diferencia de estos tipos de riesgos y pictogramas son diferentes, porque su forma geométrica, pues es un diamante. ¿Sí? Es un diamante que los bordes son rojos, la figura es negra y el fondo es blanco, ¿sí? Es decir, que cada uno de los señalamientos que ya vimos tienen que cumplir las características que marcan las normas para que sean considerados unos señalamientos, ¿sí? Así tal cual. A diferencia de los otros colores, por ejemplo, de los señalamientos de las otras normas, de la norma, acá son demasiados los que existen, Itzel. O sea, por ejemplo, son muchísimos. Tú te metes a buscar en internet y son muchísimos. Ahora, yo te pregunto, Itzel, ¿tú podrías generar el tuyo propio? No. ¿Tú podrías generar el tuyo propio, Fátima? Si tú quieres advertir. ¿Qué opinas, Fátima? Tú puedes elaborar tu propio señalamiento de seguridad mientras cumplan las características. Sí. ¿Ahí sí me escucha? Sí. Yo pienso que sí. Bueno, pues yo se lo he hecho. No, sí puedes crear tus propios señalamientos de seguridad, Itzel, mientras cumplas con las características que te marca la norma, ¿qué? La norma 026,
Si te vas a la norma, échate una leída y simplemente tienen características que te voy a decir a cuál. Si tú quieres, por ejemplo, y te los voy a poner todos en una sola imagen. Si tú quieres, por ejemplo, en tu centro de trabajo, crear tus señalamientos en el cual tú quieres indicar, por ejemplo, buscas en internet y no encuentras, pero tú quieres indicar de algo obligatorio, ¿sabes qué? Aquí yo quiero crear un señalamiento, necesito un señalamiento donde se va a utilizar cofia en la cabeza y se va a utilizar cubreboca y necesito indicar que aquí tienes que venir, los hombres tienen que venir sin barba por inocuidad. Es como, y no encuentras un señalamiento, vas a tener que hacer el tuyo, pero tiene que cumplir sus características. Si es de obligatorio, pues bueno, ya sabes, forma circular azul, forma circular geométrica, circular, fondo azul, figura blanca y borde blanco, ¿sale? Ah, yo necesito prohibir. ¿Sabes qué? No encuentro uno donde yo necesito prohibir que metan los dedos en la puerta a la hora de cerrarla. Ah, bueno, o necesito poner que está prohibido abrir la puerta sin tocar. Ah, yo tengo que hacer mi señalamiento. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que utilizar un señalamiento o las características de lo que es un bordo grueso rojo, una diagonal, fondo blanco y figura negra. ¿Sabes qué? Yo necesito indicarle a las personas dónde están mis desfibriladores externos automáticos, pero no encuentro en internet. Bueno, voy a tener que elaborar uno. Características. Voy a tener que Giselle votando, ya está acabó el curso. Figura blanca, fondo verde y el bordo verde, y eso te va a indicar las características que tienes que cumplir para hacer tu propio señalamiento. Oye, ¿sabes qué? Yo voy a tener actividades digamos, de radiación, pero no encuentro un señalamiento. Bueno, voy a hacer uno. Nada más tengo que respetar su forma, que es triangular, fondo amarillo, figura negra y bordo negro. ¿Sale? En eso sí, donde tú no puedes crear uno, por ejemplo, te voy a decir un señalamiento que vi recientemente, Itzel. Vi uno de marcapasos, donde indicaba que personas que tuvieran marcapasos no se podían acercar. Y eso lo creó la propia empresa. ¿Sale? Pero cumplía con las características de la norma. ¿Hecho? Ahora, a diferencia de lo que son los pictogramas, en este caso, ¿podríamos nosotros crear nosotros los propios? ¿Tú puedes crear los tuyos, Fátima, en cuanto a pictogramas? Es decir, uno que no esté aquí, ¿tú podrías? No. No, porque estos ya están identificados, que normalmente creo, ¿verdad? Hay actualizaciones, pero recientemente la norma 18 y en sus versiones anteriores mencionaba que nosotros ya tenemos identificados con las sustancias químicas 16 tipos de riesgos físicos, 10 a la salud y 3 medioambientales, ¿sí? Que estos se derivan de 9 pictogramas. Entonces, no podemos crear otro pictograma, ¿sale? Y estos normalmente tienen que venir señalizados ya por parte del proveedor, ¿vale? Por parte del proveedor, ¿sí? Es decir, si alguien viene y te instala un tanque de gas en tu centro de instalación, el proveedor que instaló tiene que colocarle un señalamiento correspondiente, ¿sí? Pero si nosotros vemos que no lo tienen y queremos cumplir, bueno, nosotros podemos colocarle su etiqueta para identificar la sustancia química y dar cumplimiento legal a nuestro centro de trabajo, ¿sale? Hasta aquí, ¿qué creen? ¿Qué crees, Isabel? Felicidades. Finalizamos el capítulo 1. Hasta aquí, ¿qué comentarios me puedes tener, Itzel, de lo que has aprendido, de lo que has visto? Bastante. Bueno, eso de los pictogramas sí los había escuchado, pero nunca me había como metido más al tema porque no sé, como que los veía muy raros, muy, muy difícil de aprender, de relacionarlo, pero bueno, ya es de una forma más clara. Y en lo que va del curso hay muchas cosas que no he visto porque yo nunca me he enfocado o nunca había estado enfocado en lo que es el área de seguridad hasta ahora que me tocó ciertas responsabilidades en esta área. Y es interesante porque como tal hay muchos que no cumplen y a mí también me tocó enojarme, como dice usted, de que no podemos enojarnos por
las acciones que hacen otras personas y a mí también me tocó enfadarme de que, oye, por ejemplo, está la escalera y se me bajaban por el rack. Yo no era de seguridad, pero estaba como supervisora de hora, entonces, que o no, también tenemos una responsabilidad nosotros. Y yo me daba la vuelta y ya se me estaba bajando por el rack, teniendo una escalera, entonces, y un compañero abajo, entonces me terminaba yo enojando y diciéndole, y pues no puedes hacer eso porque pues, incluso a mí se me acercaba el de seguridad de la planta y me decía, oye, es que mira, había tu trabajador haciendo esto y lo otro. Y dije, ok, ahorita lo comento con ellos. Pero pues no tenemos igual que andar así, andando atrás de ellos y ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Entonces esto me ha reforzado en cómo sí y cómo no trabajar. Eso, gracias, César. Y te voy a decir algo, por ejemplo, eso que hizo la persona de seguridad que se te acercó es uno de los errores más comunes que incluso tenemos que corregir. Porque fíjate, no es lo mismo llegar y decir, oye, Fátima, vi que tu trabajador se subió así y la verdad, habla con él. Si te das cuenta, estás hablando de algo que ya viste, que ya permitiste y que dejaste pasar y que ya sería como que, pues, encárgate tú, Itzel, ¿no? Realmente no es así, porque es diferente que se te acerquen y te digan, ¿sabes qué, Itzel? Te comento que, si lo quieres ver así, ¿no? Sancioné o retroalimenté a tu personal, fulano de tal, porque estaban cometiendo este acto inseguro, entonces, pues, se les detuvo el acto inseguro y se les dio retroalimentación de cómo realizarlo correctamente, ¿verdad? Y se corrigió. Entonces, si te das cuenta, ya no es lo mismo decir, vi que hicieron esto, a decir, lo corregí. ¿Sí me explico? Porque eso es lo correcto. Incluso cuando ustedes van a levantar un reporte, una sanción, no es lo mismo decir, mira, mando una foto, la publico por todos lados, hacen un escándalo, pero el acto inseguro nunca se corrige. Digo, entonces, vas bien, Itzel, vas bien porque ya te estás alineando más. Bueno, un comentario más Échale. respecto a eso. Para tener bueno, no sé si sea correcto llamarlo segurista, Ujú. ¿necesitas tener 10 o más personas para que lo envíen o no? Ok. Normalmente de eso te puedes guiar a lo que es la norma 030, que habla de los servicios preventivos de seguridad. Que ahí, digamos, en eso y en otras normas que te las voy a mandar de referencia para